Buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nueva conversación que está específicamente relacionada con las inquietudes y desafíos del condón femenino. Previo a iniciar esta conversación, quiero expresar lo siguiente, que como Sabia nos sumamos a las múltiples voces que expresan su dolor, enojo por el trato indigno, violento y de total falta de humanidad que se les ha dado a las personas migrantes a lo largo de nuestro país, y en particular por todos los acontecimientos del norte en el fin de semana pasado. La crisis de la política migratoria nos afecta a la comunidad entera. Sabia, desde la propia particularidad, como muchas organizaciones, hemos incorporado en nuestros quehaceres el complejo factor de la salud que enfrentan las personas migrantes. Algo hemos podido aportar. Sin embargo, todos hoy día sentimos que es un tema que está instalado y que requerimos poder coordinar y socializar de mayor forma. Mañana culmina la campaña 3030 contra el racismo, se llama, promovida por organizaciones migrantes, entre otras. Si no tienen conocimiento de esta campaña, los invito a todos a que la busquen ahí en la plataforma, particularmente del Movimiento de Acción Migratoria, de Acción Migrante, que ha pretendido con esto visibilizar y hacer crecer la sensibilidad para la sociedad entera. No podíamos dejar pasar esto, esta campaña termina mañana, es importante, es necesario que vayamos compartiendo dentro de los espacios que podamos esto que nos está afectando y que sin duda necesitamos que las situaciones cambien. Entrando en nuestro tema, Sabia define indagar en las políticas públicas vinculadas con el VIH hace 10 años. Prevención, atención integral, campañas y acuerdos internacionales fueron sus grandes temas. ¿Para qué? ¿Para qué hicimos esto? Porque desde donde elegimos ubicarnos, que es desde la realidad que afecta a quienes viven con VIH o son vulnerables a este, para actuar desde la respuesta social ante la epidemia. Ese fue nuestro propósito y lo sigue siendo. Estrategias de prevención donde las personas son ejes principales para el éxito de estas. Hoy, junto a quienes nos acompañan, conversaremos sobre un tema muy específico, pero inserto y vinculado a temas culturales, estructurales y políticos que facilitan o entorpecen este desarrollo. Con las personas que estamos hoy día compartiendo esta mesa, tenemos todo, entre todas hemos tenido estos acercamientos y entrecruzamientos de acciones en que nos hemos ido conociendo, algunos hace muchos años, otros hace poquito y otros muy recientemente. Pero sin embargo hemos podido encontrar, ¿ya?, poder buscar desde estos distintos enfoques o desde donde cada uno está actuando, poder nutrir esta conversación en relación al tema de condón femenino, condón interno, condón vaginal, y ahí hablaremos sobre esta modificación del lenguaje. Voy a presentarles a las personas. Está Valentina Pizarro, que será la primera intervención. Ella es licenciada en Sociología, coordinadora de proyecto Entre Condones, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación Sabia. La segunda panelista será Marcela Silva, activista, generadora de organizaciones de mujeres viviendo con VIH, entre otras, miembro de diversas redes y entre ellas referente nacional de la ICW capítulo chileno. Tercera panelista, María José Oyarzún. Ella es matrona, docente universitaria
con experiencia en atención primaria en salud, activista por los derechos sexuales y reproductivos, cursando un magíster en sexología. Y nuestro cuarto panelista, Matibal Cortés, activista género fluide, socio de OTD Chile y asesor jurídico de su unidad de legislación y políticas públicas. Es relator académico en cursos y diplomados en temáticas de derechos humanos, no discriminación y política pública, y está desarrollando su tesis de Derecho en la U de Chile en estos temas. Y particularmente en esta mesa está porque desde agosto se desempeña como encargado de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Ñuñoa. Muchas gracias a los panelistas y no me queda más que darle el pase a Valentina en sus 10 minutos de exposición. Hola, muchas gracias a la señora Luz María por la presentación y también quiero dar mis saludos a todas, todos y todas los presentes. Para partir esta presentación, quisiera partir, si Amanda puedes compartir la siguiente diapositiva. Quisiera empezar con una pregunta que ya planteaba la señora Luz María de por qué una ONG también como Fundación Sabia realiza una investigación así o intenta conversar sobre temas como el condón femenino y el VIH-Sida. Planteo esta pregunta para introducirles un poquito a un proyecto que venimos realizando desde el año pasado, 2020, que llamamos Proyecto Entre Condones. Lo realizamos acá integrantes de Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación Sabia y que tenía como objetivo, y aún mantiene como objetivo, conocer qué dicen distintas voces, la academia, expertos en el área de la salud, activistas de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, usuarias del condón femenino o interno sobre este producto, este método de protección y de barrera, y cómo se incide en la política de salud para la promoción del mismo. En ese sentido, con este proyecto queríamos averiguar, indagar en las problemáticas que se identifican en la promoción del condón femenino, tanto en la disponibilidad, stock, la falta de estudios que muchos autores y autoras en la literatura académica dicen que faltan estudios de aceptabilidad y de eficacia del condón femenino, y que otros problemas de carácter sociocultural también inciden en la promoción del condón femenino. En ese sentido, creemos que el proyecto que estamos realizando y la conversación que se dará también en este webinar aporta a la discusión y al debate sobre política de salud, también para las mujeres, para las diversidades sobre el condón femenino. Con esta breve introducción, quisiera presentarle algunas preguntas e inquietudes, desafíos que hemos ido observando en el marco de esta investigación y que podrían aportar en el debate. Está dividida en 4 aspectos. Y el primero de ellos es el contexto de origen del condón femenino. Quisiéramos dar a conocer algunos datos. Como podrán ver en la diapositiva, los países que hoy en día cuentan con una mayor masificación del condón femenino son China, Sudáfrica y otros países del África, India y países de Centroamérica. También Brasil aquí en el Cono Sur. Los principales agentes que promueven y son los encargados de masificar este producto son hacedores de política pública como la OMS, ONU-SIDA, UNFPA, productores del condón femenino, que actualmente solo hay uno a nivel mundial, que es el FHC, distribuidores, funcionarios de salud y, por supuesto, las usuarias. Para que el condón femenino pudiera ser masificado, comercializado, en el 2018 la FDA realizó 3 cambios para apoyar a la comercialización de este. El primero fue cambiar el nombre del condón femenino y denominarlo condón interno para que tuviera un uso una población más amplia, aprobarlo para uso vaginal o anal y cambiarlo a una fase regulatoria 3 a 2. ¿Qué hizo este cambio? Facilitar la aprobación de nuevos modelos de condón femenino, porque antes solo se contaba con el FC2. Y entonces
en los países que he nombrado antes se encuentran otros modelos como Woman's Condom 2 y Cupido. Aún así, pese a estas mayores facilidades, seguimos observando algunas dificultades, algunos problemas que suponen un desafío para la masificación del condón femenino. Estos serían, como decía anteriormente, los escasos estudios sobre eficacia y aceptabilidad que generan un impacto negativo en la disponibilidad del producto, porque al no haber estos estudios, no haber mayor evidencia sobre si las mujeres aceptan o requieren de este producto, hay menos apoyo financiero para su producción. Así también, en los países donde se han podido hacer estudios sobre la aceptabilidad del condón femenino, se ha visto que se requiere de mayor capacitación a profesionales de salud. En muchos de ellos y también en las usuarias persiste un estigma en relación al condón femenino y a quienes lo usan, que son para mujeres trabajadoras sexuales o mujeres viviendo con VIH. Entonces, rehúsan a pedirlo. Y también para funcionarios de salud rehúsan recomendarlo. Entonces se requiere de mayor capacitación y educación a los funcionarios de salud también sobre la correcta inserción del condón femenino. También, obviamente, eso requiere de un mayor tiempo, inversión, requiere aprendizaje y tiene un mayor costo, sobre todo. Y por último, un problema no menor y de carácter más estructural es la persistencia de conducta, actitudes machistas o de problemas en la negociación que dificultan la toma de decisión de las mujeres sobre el uso del condón femenino. Un segundo aspecto, ahí sí puedes correr la diapositiva, por favor. Es sobre la eficacia. Como mencionaba anteriormente, estas agencias, los principales agentes, requieren de estudios sobre eficacia del condón femenino, sobre seguridad y aceptabilidad, que van en estudios clínicos. Estos estudios de eficacia tienen un mayor costo, requieren de mayores recursos metodológicos y por eso son reemplazados por estudios de funcionalidad. Y aquí hay una diferencia. Los estudios de funcionalidad lo que hace es que tienden a homologar el condón femenino frente a otros estudios, a otros productos también. Entonces, se dice que si el condón femenino protege contra el semen otros patógenos, entonces también sirve como método anticonceptivo o para prevención de ITS. No obstante, no existen aún, según la literatura, suficientes estudios que digan que el condón femenino es eficaz en la prevención de ITS. Y se tiende a comparar entre distintos productos, como los que mencionaba anteriormente. Frente a esto, planteamos otras preguntas. ¿Qué hace falta para promover más estudios sobre qué hace el condón femenino o entre los distintos modelos? Y más allá de eso, ¿qué es lo que aporta el condón femenino interno más allá de ser un método conceptivo? ¿Cuáles son las significaciones, necesidades que también le dan las mujeres? La siguiente diapositiva, por favor, en un tercer aspecto. Quisimos discutir un poco sobre aceptabilidad o funcionalidad, que se habla del condón femenino. Hay diferencias conceptuales cuando dice que las mujeres aceptan o quieren el condón femenino y la literatura muestra un poco estas diferencias. Esa aceptabilidad o funcionalidad y los estudios que hablan de aceptabilidad siempre lo plantean en qué tal útil le fue a las mujeres, si le hizo sentido o les hace sentido seguir usando el condón femenino después de haberlo recibido o haber recibido educación sobre la correcta inserción, por ejemplo. Veíamos que la mayoría de los estudios que se hacen sobre aceptabilidad lo dividen en dos ejes. Hay una aceptabilidad teórica, le ponemos, que es aquellas mujeres que saben un poco del condón femenino y dicen podrían llegar a usarlo, y una aceptabilidad práctica, después de haber recibido información, de haber recibido educación, si seguirían usándolo en el tiempo. Ambas aceptabilidades pueden variar, obviamente, dependiendo de la cantidad de conocimiento, si hay uso constante, si hay retroalimentación, etc. Y también esta misma depende de diversos factores. Hablamos de aceptabilidad de qué? Del producto mismo del condón femenino, de su uso, de los distintos modelos y de quiénes. Cuando hablamos de mujeres siempre se toma en general, en este caso el estudio se enfocó en mujeres, faltó decir eso. Y eso depende también de edad, de nacionalidad, de contexto local, de la disponibilidad de stock. Entonces, cuando los estudios miden la aceptabilidad y dicen que el condón femenino es aceptable en un grupo de mujeres, se puede decir en qué tiempo, si no hay disponibilidad de stock, por ejemplo.
que puedan acceder a ello, que se enfrenten a barreras institucionales, por ejemplo, en centros de salud, para poder adquirirlo. Y el último aspecto que quisiera mostrar es el impacto social, promoción y aprendizaje. Muy pocos estudios hablan sobre el impacto social del condón femenino. La verdad es que pudimos encontrar muy pocos. Y la mayoría hablan sobre la promoción y el aprendizaje del condón femenino, tanto para funcionarios de salud como para los usuarios, y tienen resultados positivos. O sea, se ve que educar al respecto genera resultados positivos para continuar usándolo en el tiempo. No obstante, esos estudios se realizaron siempre con población de mujeres trabajadoras sexuales, y falta información sobre mujeres también, población general, o mujeres viviendo con VIH. Y cuando se hablaba de mujer en población general, siempre se visibilizaba en relación a sus parejas y qué opinaban ellos de que su pareja usara condón femenino. Algunos con opiniones de que entonces, si ella lo usa, se relega la responsabilidad nuevamente a la mujer. Frente a estos hechos, a estas situaciones, también planteamos otras preguntas y desafíos. Hay un desafío actual en la promoción y educación sobre el uso del condón femenino, pero este requiere de una mayor disponibilidad del producto y, como ya comentaba antes, requiere de mayor capacitación, aprendizaje, feedback, retroalimentación, y por tanto hay un mayor tiempo e inversión. Finalmente, quisiera concluir en la siguiente diapositiva, por favor, sobre qué hay en la región latinoamericana, qué se dice sobre el condón femenino y la escasa literatura que pudimos encontrar respecto al contexto chileno. Sobre la región, la mayoría de los estudios se enfocaban en Centroamérica, en trabajos realizados con mujeres trabajadoras sexuales, también Brasil con mujeres, con adolescentes, pero en general era muy escaso y los resultados eran muy similares a los que se observaban en otras regiones. En ese sentido, en el contexto chileno también es poco lo que se puede encontrar en la literatura académica o en las distintas disciplinas, y creemos que ahí hay un desafío por levantar información, generar conocimiento y evidencia sobre lo que se sabe del condón femenino, qué se ha hecho. Por ejemplo, en el año 2017-2018 se volvió a plantear el tema del condón femenino. Entonces, creemos que existe un desafío ahí para conocer las percepciones, cuáles son las necesidades de las mujeres respecto a eso y qué se sabe sobre el uso del condón femenino. Entonces, creemos también a partir de esta investigación que podemos aportar al debate sobre aquello. Eso es. Gracias. Gracias, vale. Te acotaste al tiempo, ¿ya? Un poquito más te dimos nomás, ya estaba avisada. Marce, ¿estás lista? Marcela. ¿Estoy? Sí, sí estoy. Sí, estoy. Estoy lista. Dale. Bueno, saludarle a todos, a todas y a todes. Darle las gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar un poco más de la historia, más que la parte más técnica, más académica, y contarles que la necesidad del uso del condón femenino partió no desde ahora, por decir, desde hace poco, sino que nosotras, la primera vez que conocimos como organización, como mujeres viviendo con VIH, el condón femenino fue en el año 2005, que realizó un estudio del Ministerio de Salud, un estudio que lamentablemente fue eliminado como insertar en la política pública el condón femenino. Uno, porque obviamente tuvo aspectos negativos. Uno, porque era caro, que fue la excusa que tuvo el ministerio por muchos años. Dos, que era ruidoso, y era verdad que era ruidoso. Yo estuve dentro de ese estudio, así que lo puedo hablar con propiedad, que era ruidoso. Obviamente el fabricante, yo voy a hablar específicamente del FC2, yo no puedo hablar del resto de los condones femeninos porque hay varias marcas, por eso quiero ser súper responsable en esto. Y obviamente el fabricante de FC1, que hoy día es FC2, cambió su material y
hoy en día nos encontramos con un material de nitrilo, que obviamente es menos ruidoso, es antialérgico, al igual que el condón anterior, se puede usar varias horas antes de la relación sexual. Y perdón, pero estoy un poco cansada, así que ando como con la cabeza en mil cosas. Desde que nosotros levantamos la campaña en el año 2014, que invitamos a varias organizaciones y levantamos esta bandera de lucha desde nuestro movimiento de mujeres viviendo con VIH, porque nos dimos cuenta que muchas de las mujeres que adquirían VIH no solamente estaban adquiriendo VIH, sino que también cáncer cervicuterino por virus de papiloma humano. O sea, las mujeres seguían sin una barrera de protección y seguían expuestas a contraer otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual que ponían en peligro su vida. Desde ahí levantamos esta bandera de lucha. Evidentemente, para hoy día tener el FC2 entre las mujeres y las pocas mujeres, porque es cierto, falta información. Hay que pensar que el condón femenino viene del año 94, tampoco tiene mucha historia. Son productos nuevos que hay que ir mejorando en el tiempo, pero también pensando también en la autonomía de las propias mujeres. Las mujeres hoy en día nos encontramos sin este tema del poder negociar el condón. Lamentablemente en Chile y muchos países de Latinoamérica y del mundo no tienen cultura de condón. Y Chile es uno de ellos. Entonces, si no tenemos esta barrera de doble protección, porque sí hay estudios que evidencian que sirve y baja la transmisión para la transmisión de VIH y el embarazo temprano y no deseado, necesitamos ir como derivando un poco los mitos. Yo siento que hay mucha desinformación respecto al condón femenino, condón vaginal, condón interior, como lo llamaron ahora último. Hay varios estudios, de hecho Uruguay tiene un estudio de aceptabilidad en las mujeres. Perú es uno de los países que está distribuyendo en la selva, en la Amazonas, están entregando, porque la Amazonas de Perú es uno de los sectores de Perú donde más se encuentran expuestas las mujeres a adquirir VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Evidentemente, y lo que nos ha demostrado la experiencia, es que hoy día tenemos una demanda mayor a hace 5 años atrás. Hoy día las mujeres sí se quieren interiorizar en qué significa el condón femenino, cuáles son sus beneficios y sus ventajas. Sabemos que hay desconocimiento por parte del área de salud y yo creo que ahí tenemos que hablar sobre una de las grandes inquietudes es la desinformación. Hay mucha desinformación, hay pocas campañas. Lamentablemente, como bien se dice, el condón femenino está para dos grupos de mujeres, que son las trabajadoras sexuales y mujeres viviendo con VIH, pero eso no es tan así. Quiero decirle y contarle a todos que desde hace más de un año el Ministerio está entregándole a toda la ciudadanía a nivel nacional. Entonces, no solamente están llegando a los hospitales o a los centros de CDT, que viene siendo atención secundaria, sino que también están llegando a los CEFAM, consultorios, los condones femeninos. Esto tiene que ver también con una voluntad de cada centro de salud para que su población femenina pueda acceder a ello. Por otro lado, en nuestras barreras y grandes desafíos nos encontramos, yo lo digo porque nosotros igual hacemos como la ruta del condón, que le llamamos, donde vamos investigando cuál es el acceso que van teniendo las mujeres al condón. Y nos encontramos con estas grandes dificultades que de partida los condones se entregan en las farmacias de los centros de salud. Los condones no son ofertados, ni tampoco hay
algo como un afiche o algo que lo publicite y que diga, aquí pueden retirar condón femenino de forma gratuita. Por otro lado, la gente misma de las farmacias, de los centros de salud nos han dicho directamente que ellos están sobrecargados de trabajo y que salirle a explicar a una mujer, a ofertarle el condón, porque el tema, me decían ellos, tenemos que ofertar y más encima tenemos que explicar su uso. Eso a nosotros nos quita tiempo y nosotros no estamos para estar capacitando ni enseñándole a las mujeres cómo usar el condón. Entonces nos queda más fácil quedarnos callados y no ofertar nada. Entonces yo creo que ahí hay un gran trabajo que hay que hacer porque tenemos que sensibilizar al personal de salud. Tenemos que ver otras formas para que las mujeres puedan informarse y puedan acceder a él. En todo caso, quiero decir que hay un montón de beneficios que el FC2 entrega, porque las mujeres tienen autonomía. Hoy en día yo tengo varios matrimonios que no son VIH positivos, que son cero discordantes y nos solicitan. Nosotros estamos mandando condones femeninos a regiones, estamos haciendo por Zoom las capacitaciones para que las parejas puedan usar condón. Entonces, así como decía la Valentina, falta información, claro que falta información, falta investigación, sí falta investigación, pero quiero decir que a medida que vaya pasando el tiempo y la gente vaya sensibilizándose más en el tema y vaya teniendo más información respecto a este producto, las mujeres sí van a estar con mejor disposición a quererlo usar. Al menos el público que nosotras tenemos, que no es un número menor, tiene buena aceptación por parte de las mujeres, y no solamente de las mujeres jóvenes. Quiero decir que las mujeres adultas y mujeres muy grandes sí lo están usando, porque tienen problemas de lubricación. El condón femenino tiene harta lubricación, lo que les permite a ellas tener una vida más placentera, una vida sexual más placentera, que sus relaciones no sean tan dolorosas y por otro lado no tener tanto riesgo a adquirir alguna infección o alguna enfermedad de transmisión sexual. Nosotros tenemos una buena disponibilidad por parte de nuestro público. Nos pasa el 8 de marzo, que siempre estamos en las marchas. Nosotras llevamos alrededor de 2.000 condones. 2.000 condones no nos alcanzan a durar una hora. La gente lo busca y lo necesita y lo quiere, lo pide, pero tenemos las barreras al acceso, tenemos la barrera a la información, tenemos la barrera a la educación y obviamente que falta levantar datos, falta invertir en la difusión. Cuando empezamos con el tema del condón masculino, el ministerio invirtió en campañas de uso de condón masculino y se dieron en los medios de televisión, prensa escrita, en medios de comunicación. No ha pasado con el condón femenino. El ministerio lo que ha hecho es hacer la compra y entregarlo. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad desde parte de ellos de que haya esta poca información por parte de la población. ¿Estoy bien o estoy mal en el tiempo? Estás con 1 minuto para poder redondear tus desafíos. Sí, Bueno, y bien. dentro de nuestro desafío, bueno, voy a insistir en lo mismo. Hay que educar, hay que informar, nosotros también levantamos un estudio, les vamos a invitar más adelante a conocer los resultados de esos estudios y insistir que tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en la información y no tenemos que tenemos que avanzar en los temas. De verdad que el condón femenino lleva poco tiempo y hay que darle el espacio de desarrollo como todos los otros métodos de prevención, ya sea para el embarazo o para la ITS, para que pueda causar efecto. No todo va a pasar de un momento a otro. Marce, muchas gracias. Creo que el tema que se nos viene repitiendo, vamos a ir viendo cómo es esto del acceso a la información, ¿ya? Y poder generar los circuitos para poder ir generando o abarcar más, ¿no es cierto? Desde lo que es la respuesta desde la comunidad, hablando de lo que particularmente de lo
que tú has expuesto. María José Oyarzún, ¿cómo estamos? Aquí estamos. Interesante la exposición de las compañeras. Bueno, al final creo que vamos a poder abrir la mesa de conversación también en esto. Aquí está mi presentación, que se ve absolutamente colorida de fondo, para que nos alegremos esta tarde, que hoy día estaba el día medio gris. Bueno, yo como matrona creo que una de las cosas más importantes para mí, para representar un poquito y hablar también de lo que tocaron las compañeras anteriores, Marcela y Valentina, fue el tema de las barreras profesionales. ¿Ya? Creo que las barreras profesionales están siendo un factor muy importante en cuanto a la distribución y a la información que se entrega a la población. La siguiente, porfa. En salud, la siguiente. Puse acá algunas principales barreras de acceso que para mí son las que están como generando que las personas no se acerquen a poder pedir este condón vaginal o condón interno y que son absolutamente factibles de cambiar. Creo que hay algunas que tienen que ver con factores propios de los profesionales y también hay algunos que tienen que ver con políticas públicas, como lo habló la Valentina, pero siento que todas estas son factibles de abordar. Me pasa que cuando muchas veces estamos inmersos en el mundo de la salud, no logramos darnos cuenta de nuestros errores. Siempre estamos como trabajando como en esta máquina incansable de hacer y hacer y hacer y hacer, que no cuestionamos mucho nuestro quehacer. No somos críticos con respecto al sistema que nos alberga. No somos críticos con respecto a nuestro sistema como profesional y sistema de salud como tal. Y en salud ustedes ven que el tema de las horas siempre falta, los profesionales nunca son suficientes, no se logra cumplir con las expectativas. Y siento que en esto también influye lo que vamos a hablar. Lo primero que les voy a contar, creo que la principal barrera de acceso es la información y capacitación de profesionales. Me tocó empezar a capacitar en el año 2009 en cuanto a condón vaginal aplicado dentro de temáticas de derechos sexuales y reproductivos. Y me llamó mucho la atención, hice una capacitación para el Servicio de Salud Centro, y eran profesionales de Santiago, 90 profesionales, en los tiempos que nos podíamos juntar 90 personas en una sala, y cuando pregunté quién conocía el condón vaginal, que lo había tocado, que lo había podido ver de cerca, la mitad de los profesionales levantó la mano. El resto no lo conocía, lo había visto en imágenes, lo tenían de hecho en sus box, pero sellado. Nunca se habían dado la tarea de abrirlo y poder empezar a explorarlo. ¿Ya? Principalmente y en ese momento conversábamos acerca de la escasez de tiempo, que cuando se empezó a entregar en los servicios de salud no hubo una capacitación adecuada, que había como en lo que decía también Marcela, en esta oferta de poder entregarlo, no hay tiempo para poder hacer una consejería tan acabada, ¿cierto? Tenemos tiempos súper acotados en la atención pública, 20 minutos, a veces 15, en el mucho media hora para atender a una usuaria con todas sus inquietudes. Entonces, poder entregar esta información, que muchas veces no es tan fácil de entregar en 5 minutos, sino que la información genera duda, la duda genera más información, y creo que en eso nos vamos entrampando. Pero siento que la necesidad de formación en temáticas de derechos sexuales y derechos reproductivos viene siendo fundamental. Me pasa que ahora estoy trabajando en un centro de atención de personas trans y también estoy capacitando en estas temáticas trans. Me ha tocado capacitar pares, afortunadamente, y la verdad es que tampoco hay un conocimiento acabado respecto a esto. Hay como un saber desde lo que escuché, desde que si tengo familia, hijos, hijas, hijes, es lo que me pueden contar o lo que me actualizo, pero no hay capacitaciones formales, porque todavía el Estado no ha sentido que estas capacitaciones son absolutamente necesarias. Todos los años tenemos capacitaciones de trato al usuario, no sé, trabajo en equipo, cosas que uno dice, sí, son súper útiles, pero repetirlas una vez al año para cumplir un plan de capacitación, me parece que a veces ahí nos quedamos como en cumplir cifras, que es mucho de la salud pública, cumplir cifras para poder informar, pero no con un objetivo verdadero. ¿Ya? Creo que aquí nos falta no solo de condón vaginal, sino que también nos falta otros métodos de barrera y entender la diversidad de prácticas que pueden ser las personas, estar viviendo estas personas. Prácticas sexuales orales, anales, contacto genital, ¿cierto? Que van a requerir otro tipo de barreras que no van a ser solo condón de pene o condón de vagina. Entonces ahí también nos quedamos muy cortos de información. La siguiente, por favor.
Creo que también, y también lo hablaron las compañeras, son las barreras actitudinales. Creo que el profesional de salud ha sido criado en un sistema de salud muy patriarcal. Y este sistema patriarcal nos ha llevado a pensar en las personas como incapaces de tomar sus propias decisiones. Tendemos a infantilizar a nuestros usuarios, dudar de la capacidad de gestionar su salud. Entonces sentimos que todavía estamos en esta relación absolutamente vertical del profesional que sabe y el usuario que no. Entonces, no somos capaces de hacer esta actitud, perdón, esta enfoque de derechos, que es entregar la información para que el propio usuario gestione su salud. A eso es lo que queremos llegar. Los sistemas de salud que se basan en derecho son sistemas de salud que tienen mucho más trabajo de prevención. La gente se empodera de su salud, ocupa las herramientas que le entrega el profesional y es capaz de autogestionarse, por lo tanto tenemos mucho más trabajo preventivo que trabajo curativo, trabajamos a nivel de prevención primaria y no terciaria o secundaria. Entonces, ahí lo que quiero que entiendan con esto es que también ha sido un sistema que nos ha creado como profesionales con este sesgo, con esta como visión patriarcal, ser dueños de algo. Yo siempre a mis alumnos en la U les digo, yo estudié en la Universidad de Chile hace mucho tiempo, tuve un ramo que se llamaba Gobierno y Dirección del Parto. ¿Cómo usted, matrona, gobierna el parto de alguien más? Lo dirige, cuando el parto no es de uno. Entonces, ¿cómo yo podría gobernar o dirigir un parto? Y eso se contraviene absolutamente con los conceptos de hoy, que es los usuarios y las usuarias son dueños de su parto. Los cuerpos gestantes promueven su propio parto y uno acompaña. Pero nos falta entender esta posición de acompañantes de los procesos. La siguiente, por favor. Las expectativas. Siempre los servicios de salud vamos a ser incapaces de responder a las necesidades y expectativas porque tenemos una muy mala base en cuanto a la educación sexual. Y aquí es importante remarcar que la educación sexual viene a ser una herramienta para poder lograr que la gente tenga un piso de conocimiento. Porque cuando llegan sin un piso de conocimiento, que es lo actual, no habiendo una formación en salud sexual, la necesidad de información es tanta que muchas veces nunca podamos cumplirla en una consulta en 2 ni en 10, sino que habría que tener una formación mucho más allá, que fuera constante en el tiempo, que fuera multidisciplinaria, no solo en un box, tal vez incluir actividades grupales, familiares, ¿por qué no? Entonces me pasa que la expectativa nunca la vamos a poder cumplir y eso tenemos que trabajar con este fracaso de no cumplir con la expectativa de nuestros usuarios. También hay un proceso de sobremedicalización. Buscamos que los procesos de salud sean súper controlados. Siempre buscamos, como profesionales de la salud, muchas veces manejar y no acompañar los procesos. Aquí en Chile lo vemos mucho, por ejemplo, con los partos, las cesáreas, cuántas cesáreas innecesarias por cesáreas innecesarias, valga la redundancia, sí, porque queremos programarlo, fechas, el médico quiere estar libre el fin de semana, no quiere que le interrumpamos las vacaciones, queremos antes de Navidad o queremos en ciertas fechas. Como también se empiezan desde los procesos más como normales, que es la menarquia, la primera llegada de menstruación, o el climaterio, que es la menopausia, con la última llegada de menstruación, como también se sobremedican y se sobremedicalizan. Todo tenemos que tratarlo con medicamentos, cuando son procesos que si los quisiéramos acompañar, claro, sería mucho más trabajo porque tendríamos que entregar más información, pero resultarían procesos que se logran como generar procesos de aprendizaje en nuestros usuarios, sino esto es como no le entreguemos el pescado, enseñemos a pescar, ¿cierto? Acompañemos, ahí estemos todo el rato a merced de lo que necesitan de nosotros, pero eso nos cuesta muchísimo. La siguiente, por favor. Los estereotipos, y aquí nos metemos también con lo que decía la Valentina y Marcela, como asumimos identidades de género, asumimos orientaciones sexuales, asumimos maternidades, cuando llegamos y vemos. Entonces, el condón vaginal no lo vamos a ofertar en una población que es una mujer hetero, cis y que tiene pareja única. ¿Para qué? ¿Cierto? Como que no se nos hace necesario, cuando ni siquiera le hemos preguntado si la situación es esa. No hemos logrado captar ni preguntar lo correcto para lograr hacernos una verdadera imagen. Entonces, en esta anamnesis, que es como la recolección de antecedentes, que está tan estandarizada dentro de un checklist, muchas veces olvidamos incluso mirar a nuestros usuarios en la cara. No nos damos cuenta. Asumimos que el niño que viene con ella, bueno, es su hijo, cuando podría estar cuidándole, ¿cierto? Asumimos que si viene a usar pastillas es porque se puede embarazar, por lo tanto tiene pareja hombre. Entonces tenemos esta como formación de asumir estereotipos para poder lograr esta como visión de ganado, que digo yo, es como para poder tener una visión más rápida y poder trabajar con mayor como rapidez.
Y por último, aquí en Chile también tenemos una mala costumbre como profesionales, y ya con esto voy cerrando, que es la libre decisión. Siempre tendemos a poner nuestra moralidad o creencias por encima de las decisiones de los usuarios. Es solo ver el tema que está tan en boga. Ayer aprobado proyecto de aborto hasta las 14 semanas, pero también está esto de, es que está ahora tenemos una ley de la 21.030 de interrupción de embarazo, pero está subyugada a la objeción de conciencia. Entonces, que no nos parezca extraño, porque en este proceso de formación de profesionales en la salud, les hemos enseñado que también las decisiones que tomen van a estar marcadas por su moralidad, van a estar marcadas por sus creencias. Entonces, si por ejemplo yo considero que una mujer no debería negociar el uso del condón porque puede ser un factor para una, no sé, multiplicidad de parejas sexuales, probablemente no se lo voy a ofertar. O si me lo pide, le voy a entregar 3. Porque ¿para qué quiere más? ¿Cierto? Siempre pensando en nuestra propia moralidad. Entonces creo que aquí también es un gran pecado, entre comillas, de nuestra formación profesional. Me parece que me queda la última. Sí, porque ya estamos en tiempo. Sí. Y por último, lo general son los programas de salud. Sí, me pasé 2 minutitos. Los programas de salud, que siento que hay una oferta muy limitada de actividades preventivas. Nos enfocamos mucho incluso a nivel primario, que es atención preventiva. Nos informamos en lo curativo. Vamos siempre a tratar cuando ya se produjo. Entonces, siempre tenemos que tener esta visión de que el sistema de salud primario, la base de nuestra pirámide de salud, debe ser siempre enfocado en la prevención. Pero nuestros programas de salud no nos acompañan, lo dije al comienzo, valoran números y no calidad, es cantidad versus calidad. Entonces, aquí tenemos que empezar a pedir y a movilizarnos también para que nuestros legisladores entiendan que los programas de salud deben ser acotados a la gente, deben basarse en sus necesidades y no desde nosotros. No podemos nosotros adultos, por ejemplo, construir programas de atención de jóvenes, porque lo vamos a teñir de nuestro adultocentrismo y no vamos a captar la necesidad. Los programas de migrantes, de adultos mayores, de trabajadores sexuales. Tenemos que tener esta visión de compartir y de que se hagan diagnósticos y participación social. Eso por mi parte, creo que ahí tengo Muchas ya todo. gracias. No sé si me faltó alguna diapo, pero no, ahí estábamos justo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Matival para ver cómo podemos ir mirando todo esto que hemos ido hablando desde una perspectiva de gobierno local o de vinculado, ¿no es cierto?, a lo que es estos programas que mencionaban de atención primaria, entre uno de los temas que puedes tocar, Matival. Y bueno, hola a todas las expositoras y a todos quienes nos están siguiendo, ya sea ahora mismo o más adelante. Quiero partir agradeciendo la invitación de la Fundación Sabia, que ha sido una aliada esencial en los primeros trabajos que hemos potenciado desde la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Ñuñoa. Agradecerle al compromiso a Luz María, bueno, a Marcela también, que estuvimos el 14 de septiembre en un conversatorio con el Departamento de la Juventud y donde precisamente salieron estos temas. Así que siento que he aprendido mucho de ustedes y creo que hoy día, en cierta forma, estamos poniendo en práctica esos conocimientos. Primero quiero decir que utilizo todos los pronombres, que soy una persona de género fluida, y lo digo, y también quiero señalar que soy una persona que fui asignada como hombre al nacer. Y lo digo porque creo que es importante enunciar desde dónde nos posicionamos cuando hablamos de temas de esta naturaleza. Y al mismo tiempo quiero señalar que creo que el uso del condón interno es algo que debe convocar no solamente a personas que tienen vulva, sino que a todas las personas de todas las identidades y todas las corporalidades, porque es responsabilidad de todos difundir la necesidad de prevenir el VIH, pero por sobre todo también de acercar todo tipo de mecanismos de prevención de ITS y privar, de alguna forma, sacarle todos los prejuicios o los pudores que puede haber al respecto. Entonces, bueno, y de hecho acá tenía uno de los lo tenía acá recién, uno de los que me dieron, acá está, lo que me dieron el otro día, un condón interno, porque eventualmente lo puedo usar, más allá de que yo no tenga vulva, con eventuales relaciones con personas con vulva, o también el sexo anal, el sexo gay, como también señalaban, es decir, algo que todos podemos usar.
Dicho eso, yo quiero como un poco referirme a los 4 puntos que señalaban en el estudio, que quiero felicitar porque creo que hay una necesidad tan amplia de investigaciones sobre este tema, que el aporte que puede hacer la Fundación Sabia es esencial. Entonces, yo quiero partir hablando de lo que señalaba respecto al contexto de origen, donde aparece el condón interno con el nombre de condón femenino. Y quiero decir lo importante que, bueno, desde mi experiencia también previa a la municipalidad y mi experiencia en el activismo transfeminista, que es el que me ha formado en los últimos 8 años, es súper importante avanzar hacia un lenguaje que incluya todas las identidades de género. Recuerdo una situación en particular que se dio en la trinchera LGBT, que son encuentros que se hacen de población disidente sexual en distintas partes de Santiago, y, bueno, y en otras ciudades también se ha hecho, en donde en un momento se comentó algo acerca del condón interno. Lo comentó una chica drag que estaba animando el espacio, y de repente llega un chico trans, la interrumpe, le pide el micrófono y le dice a todes, y dice, por favor, que sepan que este condón, porque justo estábamos hablando del condón, se llama condón interno vaginal, no usen el condón femenino. Y eso lo recuerdo con mucha clarividencia porque creo que ahí se manifestó en vivo y en directo algo que a veces suele ser muy teórico, que tiene que ver con cuál es el lenguaje apropiado que utilizamos para eso. Recuerdo que cuando lo conversábamos en la actividad del 14 de septiembre con el Departamento de la Juventud acerca del condón interno, alguien señalaba que la razón por la cual le decíamos condón femenino era porque ese era el nombre que aparecía en el envase, de hecho acá sale, ¿no? En inglés, condón femenino. Pero a mí me parece que eso no es una excusa plausible para poder transitar en el lenguaje, y creo que lo que hace la FDA, ¿cierto?, en Estados Unidos, de autorizar, o más que autorizar, certificar el uso eficaz como método de barrera en otro tipo de relaciones que no necesariamente involucren acceso vaginal, y también el hecho de cambiar el nombre precisamente va en esa dirección, para poder masificar el uso y poder terminar con los pudores y, digamos, dificultades en el lenguaje que puedan de alguna forma generar un obstáculo al uso o a la difusión del uso. Entonces creo que esa es una labor que tenemos todos, desde la sociedad civil, desde las instituciones, de poder ayudar en ese tránsito, en el cambio de lenguaje, para que la situación que se dio esa vez en la trinchera, esto de hecho lo recuerdo muy bien, fue en el Parque San Borja, esa situación que les comenté. Entonces, se las quería compartir porque es un recuerdo muy vivo que tengo desde hace un tiempo. Quiero pasar al segundo punto que se refería en el estudio, que tiene que ver con la eficacia. Y ahí anoté una línea que me llegó mucho, que tiene que ver que los estudios como que homologan el uso del condón interno con otros productos como el condón fálico o el condón penial. Y lo que me hizo pensar en eso es la gran variabilidad que el mercado ofrece de las lógicas privadas a distintos tipos de condones para pene. Colores, sabores, material. Y es lamentable que no tengamos la misma variabilidad para los condones internos. Creo que eso dice la alianza maligna, problemática que existe entre el cis-heteropatriarcado y la sociedad de consumo o la sociedad de capital en la que estamos inmersos a nivel global. Porque de hecho tenemos solamente un productor de condón interno, y eso da cuenta de cómo los incentivos los incentivos económicos no tienen en consideración la necesidad de avanzar en una política pública que promueva la prevención de ITS dentro de la población de personas que tienen vulva. Entonces, creo que eso también me hace pensar en cuál es el desafío que podemos tener desde la institucionalidad, desde, por una parte, el impacto territorial que puede tener un municipio, pero al mismo tiempo desde la responsabilidad que puede tomar desde la atención primaria de salud, que es gestionada por los municipios respecto a este punto. Y con eso paso al tercer punto, ¿no? Como que tenía que ver con la aceptabilidad que se señalaba en el estudio, la aceptabilidad del uso del condón interno. Y también me quedó una frase que decía que no se puede medir realmente la aceptabilidad cuando hay escasa disponibilidad del condón interno. Y creo que desde los municipios nosotros podemos contribuir con eso. No existe información clara respecto a cómo llegan los condones internos a los CEFAM, y tampoco tenemos tanta claridad de cómo se concreta la entrega de los condones internos a las personas que acuden a los CEFAM. Lo que hemos podido conversar, ese día lo conversamos con una matrona del municipio, que lo que se hacía era solicitar horas en donde se hacía una conversación con el usuario del sistema de salud para poder identificar
qué motivaba la necesidad del uso del condón interno. Y se recetaban cierta cantidad limitada de condones internos en virtud de esa conversación. Entonces me pregunto yo, ¿por qué tiene que estar determinado por el tipo de prácticas sexuales si es que hay mayor o menor disponibilidad al condón interno? Me parece que eso es un criterio que debemos trabajar, debemos avanzar en eso. Y por eso mismo, de hecho, la Fundación Savia y la Dirección de Salud de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad estamos trabajando para poder concretar capacitaciones al personal de salud que vayan en la dirección de promover a los funcionarios, primero que conozcan información sobre el condón interno, pero que también promuevan su uso, un poco superando estas barreras que identificamos en esa conversación. Y esto va a tener alto impacto social y esa es la cuarta línea que aborda el estudio. Y en eso, cuando comentábamos el impacto social, también me resonó mucho esta situación que tiene que ver con que se asigna la responsabilidad del cuidado de prevenir ITS a las mujeres cuando ellas usan el condón interno. Entonces, es como si el patriarcado funcionara de una forma u otra, ¿no? Como quizás en general, digamos, en el conocimiento colectivo, el escaso conocimiento colectivo que hay respecto de este método, hay como un desincentivo a usar el condón interno. Pero por otro lado, si es que se usa, entonces se asume que solo se va a usar protección si es que la persona con vulva va a utilizar el condón interno. Se le asigna la responsabilidad de prevenir la ITS. Y eso también es machismo, es patriarcado, y creo que ahí tenemos que tomar atención, ¿no? Que esto se va a poder colar por cualquier parte. Entonces, incluso por mayor esfuerzo que podamos hacer, tenemos que prever ese tipo de situaciones para que incluso en la promoción del uso del condón interno no se den este tipo de situaciones donde al final igual la mujer queda desprotegida, también por lo que sabemos que en la escasa o la desigual poder de negociación que se tiene en el uso de métodos anticonceptivos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Yo creo que un poco promover las posibilidades que hay desde el deseo, desde el placer, a utilizar métodos novedosos. Me quedo con lo que comentaba también Marcela, que en la experiencia el condón interno cuenta con mayor lubricación, entonces es probable que sea más cómodo para usarlo por parte de la persona que tiene vulva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también promover eso desde la juventud? Creo que promoviendo educación sexoafectiva integral, que es un eje de trabajo prioritario en esta oficina de diversidad y no discriminación, y eso también desde una perspectiva que no sea adultocéntrica. Por eso la primera actividad también le hicimos al Departamento de la Juventud. Así podemos disolver prejuicios como el que las trabajadoras sexuales son las que tendrían como mayor o menor conocimiento respecto a ITS o a protección, cuando es todo lo contrario. Sabemos que las mujeres trabajadoras sexuales son las que tienen mayor poder de negociación en el uso del condón y son las que mayor cuidado tienen a la hora de poder prevenir ITS. Así que creo que los desafíos que tenemos son enormes. Podemos usar, por ejemplo, métodos digitales de difusión de información respecto a educación sexoafectiva integral, pero sin perder de vista a quienes no tienen acceso a Internet, ya sea por falta de alfabetización digital o por el hecho de que no tienen conexión a Internet permanente. Y ahí el trabajo territorial es esencial. Ahora, yo igual como que me nace la pregunta, que no sé si se ha planteado acá, porque siempre señalamos que hay falta de capacitaciones, sin duda. Eso es algo que todos tenemos que hacernos cargo desde la institucionalidad. Pero me pregunto cómo estará la situación de la formación universitaria, porque si es que solamente vamos a capacitar a profesionales titulados de la salud, me pregunto cuánta incidencia podemos generar en los planes de estudio universitario para que estos sean temas obligatorios en todas las carreras de profesionales de la salud. Creo que la sociedad civil, también yo me considero parte de la sociedad civil todavía, hemos tenido una especie de temor reverencial a incidir en la universidad, en las universidades. Hay algunas que son más abiertas que otras, sin duda, pero creo que deberíamos ser un poco más categóricos a la hora de exigir la incorporación de estos contenidos en ciertas carreras. Y para cerrar ya, porque ya estoy en el tiempo, creo que es importante tener en consideración que hay una cuestión de clase vinculada también con la promoción de estos usos de estos mecanismos de prevención. ¿En qué sentido? Recién se mencionaba, ¿cierto?, de los estereotipos que llevan a asumir la identidad de género u orientación sexual de una persona durante la hora médica, ¿no?, la relación entre usuario del sistema de salud y el funcionario de salud.
Pero hay todo un contexto que no podemos perder de vista, ¿no? Como, primero, el altísimo costo de las horas médicas, y eso no tiene que ver solamente con el hecho de que, por ejemplo, el sistema privado de salud es muy caro, pese a que lo usa solamente el 18,2% de la población, según un catastro del 2018, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con el altísimo sueldo de los médicos, y eso lleva a que hayan dificultades desde las políticas públicas, desde las instituciones públicas, a poder cambiar el paradigma que hay en la atención de salud. Quizás transitar hacia una atención de salud que tenga en consideración elementos más de carácter afectivo, emocional o comunitario. No va a ser posible poder generar ese vínculo o una atención de salud que esté dirigida más a la prevención de enfermedades en vez de el tratamiento de enfermedades, si es que no tenemos en consideración la situación global, la situación nacional incluso, respecto a, que lleva, ¿cierto?, a que las atenciones médicas sean muy cortas, que sean o se intente ser lo más eficiente posible, y ahí tenemos una necesidad de recursos enorme, desde los presupuestos centrales que se pueden entregar del Estado para salud, y en esta materia en particular, pero también, por ejemplo, la desigualdad que genera el que siga existiendo un sistema privado de salud, y creo que el proceso constituyente hoy día también nos puede llevar a asegurar un sistema único de salud que pueda generar también un sistema más solidario que al final atienda a las necesidades de todos por igual. Creo que con eso pasé por varios temas, no me quiero seguir extendiendo, así que nuevamente agradecer por todas las cosas que puedo aprender en este espacio, así que no sé cómo seguimos, pero muchas gracias. Ok, aquí vamos a dar las palabras. Yo no tengo aquí cómo ver eso, chiquillos. Amanda, ustedes me ayudan si hay palabras levantadas, ¿ya? Hemos paseado por distintos tipos de desafíos, ¿ya? Culturales, estructurales, económicos, etcétera. Raya para la suma, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, ¿ya? Creo, que tenemos un diagnóstico situacional bastante avanzado. Una de las grandes dificultades es que cómo se hace sensibilización hacia aquellos tomadores de decisiones, ¿ya? Hacia aquellas personas que tienen que ver con el diseño o diseño, digamos, ¿ya? O modificación de las políticas públicas. Y es ahí donde, desde la ubicación que tenemos, es que uno de los grandes desafíos es esta articulación entre, al menos como digo yo en este panel, hay 4 ángulos, a lo menos, de poder abordar un tema, ¿sí? De poder incidir y poder ir modificando todas estas barreras que hemos podido hablar así como muy rápidamente. Hay palabras. Sí, Marcos está María Elena primero y luego Ya. Marco. Tú puedes ir dando las palabras, Amanda, porque yo hoy no tengo cómo verlo, o no sé verlo. Bueno, sí, ¿Ya? no hay problema. Porfa. María Elena. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, me ha encantado. Encuentro que han sido aportes, pero muy interesantes de parte de todas las personas. Fíjate que yo quería nada más que nos recordáramos que aquí de repente se habla mucho de las trabajadoras sexuales. Como planteó Valentina, en los estudios, yo formo parte también del equipo, y por eso me quise poner el tema este. En los estudios la aceptabilidad se ha estudiado mayoritariamente como disposición a usarlo, no usado ya, ¿me explico? O sea, no como la experiencia del uso, sino que si tienes ganas de usarlo, si te gustaría usarlo, si estás en condiciones de usarlo. Ahora, y se habla en las mujeres en general, pero es bien importante pensar en las mujeres diversas, en las distintas mujeres. Y particularmente me interesa porque hay muchos estudios que hablan sobre trabajadoras sexuales. En el ámbito del trabajo sexual, el condón este condón se ha aprobado como un dispositivo para la prevención de embarazo, ITS y VIH. Y generalmente en esos estudios este artefacto es entregado por la autoridad sanitaria del país. Se considera aceptabilidad cuando la trabajadora sexual manifiesta su disposición a usarlo.
y en esas condiciones en que ella puede tener acceso gratuito, porque es parte de un programa que está financiado por el Estado. Entonces, en esas condiciones de aseguramiento sanitario en que se realizan esos estudios, ellas, bueno, conocen este condón, aprenden a ponérselo, valoran su efectividad preventiva, qué sé yo, aceptan usarlo, incluso algunas lo perciben como más seguro que el condón masculino. Pero, ojo, porque la realidad, digamos, del trabajo sexual es diferente. Generalmente no hay tantas condiciones sanitarias aseguradas, el condón femenino es muy caro y no es de fácil acceso. Estamos hablando de la realidad concreta de donde se ejerce el trabajo sexual. Ahora, si pensamos en las condiciones del trabajo sexual actual y futuro, lo más probable es que en el futuro se tienda a una mayor autonomía de los trabajadores sexuales. Muchas van a optar por el trabajo particular y va a estar más desvinculado de sus pares, de los colectivos y del Estado, y esto podría eventualmente alejar a los trabajadores sexuales de medidas sanitarias y de este condón. Interesante. Muchas gracias, María Elena. Marco, si quiere. Sí, hola, buenas tardes. Gracias. Estuvo muy interesante este panel. Yo creo que nos plantea un gran desafío, digamos, como observatorio, como fundación, como activistas, como todos, ¿no? Digamos, ahí las mujeres también. Pero me gustaría preguntar a los panelistas cómo hacemos esta reflexión acerca de las responsabilidades, porque el estudio, lo que plantea Valentina y un poco también lo vuelve a retomar Matival. Un saludo, Mati, hace mucho tiempo que no te veía. El tema de la responsabilidad, porque también no es solo hoy día en el ámbito de las mujeres con el uso de este dispositivo, sino también en las investigaciones que hemos hecho desde la Fundación Sabia, parte, digamos, también del miedo, digamos, a las personas homobisexuales, digamos, o personas viviendo con VIH, a proponer el uso del preservativo en sus relaciones sexoafectivas. Entonces, cuando alguien aquí propone el uso del preservativo, el otro asume de que tiene VIH o tiene alguna enfermedad, digamos, una ITS, una enfermedad, una infección sexual. ¿Cómo deconstruimos esa mirada, esa percepción desde ese lugar? ¿Alguna de las panelistas quiere tomar? ¿Yo puedo? Tomar la... Sí, dele. ¿Estoy o no estoy? Ahí estoy. Ahí. Creo que esto tiene que ver también con los cambios culturales. Y como lo dije anteriormente, lamentablemente no tenemos una cultura de condón, ya sea de pene o de vulva. Yo creo que falta mucho el tema de la educación. Para mí siempre tiene que ver educación con prevención. O sea, no podemos salir a hablar de prevención si no tenemos educación sexual desde nuestras bases, ¿me entendí? O sea, no nos hablan en nuestras casas sobre los cuidados, sobre el embarazo, sobre la menstruación. Hay un montón de cosas sobre la vida sexual. Y más encima tenemos, por otro lado, visto el tema de la sexualidad solamente en penetración. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a luchar más por el tema de la educación sexual desde nuestras bases, desde la niñez. Porque somos seres asexuados desde el vientre. Pero también tenemos que hablar de la sexualidad responsable. Hoy día hay mucha información para que la gente pueda prevenir, pero están todos los mitos sobre si uso condón de pene voy a perder la erección, no se va a sentir lo mismo. En el caso del condón de vaginal o de interior, también tenemos, cuando hacemos nuestras charlas o mesas informativas o conversatorios, de personas que lo usan y otras que me dicen, no me gustó por la sensación, porque me da miedo de que se vaya a caer o porque o no lo supe usar y de verdad que lo encuentro grande. Entonces, yo creo que por eso yo voy a insistir que mientras no tengamos políticas públicas
enfocada al tema de la educación, a empezar a hablar más sobre la sexualidad desde nuestras bases, o sea, de verdad, los cambios culturales cada vez se van a retrasar más y el aumento de enfermedades de transmisión sexual van a ir cada vez en más aumento. O sea, ya sabemos que para la sífilis, para la gonorrea, tenemos virus multiresistentes, que los antibióticos ya no están haciendo el efecto que anteriormente lo hacían. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay que, nosotros como sociedad civil, pero también siento que tiene que haber una voluntad política de querer avanzar en los cambios. Súper, muchas gracias, Marcela. Tenemos varias manos levantadas. Primero está Julieta y luego Agustina. Julieta. Ya. Bueno, muchas gracias a todas las panelistas. La verdad es que está bonito, muy, muy, muy bonito todas las presentaciones, muy interesante. Uno podría hablar mil cosas, pero voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco, porque harto se ha hablado de los elementos como estructurales que han dificultado esta presencia del condón femenino, pero también se habla harto de la educación, de cómo la falta de información o la falta de educación afecta no sé si solo la aceptabilidad, siquiera la intención de usarlo, ¿no? o de ofrecerlo. Pero sabemos que en el mundo de la salud y probablemente en todos los ámbitos, la educación y la información es un aspecto. El otro aspecto es el contexto, la realidad que yo tengo. O sea, yo puedo ser súper informada, pero si tengo cero posibilidad de decidir por una razón contextual de X situación, no voy a poder tomar la decisión, no voy a poder hacer lo que yo quisiera hacer, a pesar de que tengo toda la información. Entonces quisiera saber la experiencia que ustedes han tenido desde la organización o desde la atención de usuarios o conversación con personas respecto de a quiénes se le ha ofrecido y se le ha disponibilizado el condón, cuáles son las barreras que encuentran, desde que si no les gusta, hasta si tienen que hacer una negociación con su pareja, porque lo encontramos harto encontramos harto en estudios que una barrera, más que la mujer, si a ella le gusta o no, es que tiene que negociarlo con su pareja. En algunos casos, como las trabajadoras sexuales, los estudios que hablan de eso, se habla de que ellas podrían no comentarle a su pareja que lo están usando, pero en otros grupos de mujeres sí se reporta que una de las barreras es que la pareja no lo acepta, no acepta el uso y por tanto se deja de utilizar. Entonces, no sé qué experiencia conocen en Chile, porque tenemos muy poquita información de eso respecto a las mujeres que sí lo han usado. Eso sería. Súper. ¿Podría responder yo? Adelante. Permiso. Bueno, Julieta, mira, la verdad es que como profesional de la salud me ha tocado experiencias que han sido bien basadas en lo que tú dices, el tema de la negociación, especialmente en mujeres más adultas. En jóvenes mucho mejor tolerado, según mi experiencia personal. Las jóvenes logran tener y yo creo que la ola feminista nos ha hecho un muy grato favor al empoderar también a las jóvenes respecto a su sexualidad y a las decisiones reproductivas y sexuales. Entonces eso ha sido como un gran factor que ha ayudado a la masificación. Bueno, sabemos que no hay tanta disponibilidad, pero que tengan una disposición ya a poder usarlo. En las mujeres adultas me ha tocado, la barrera de la negociación, de siempre relacionar el uso de métodos de barrera como el condón de pene o de vagina a multiplicidad de parejas o a infidelidades. Entonces, es súper mal tomado, especialmente cuando hay relaciones monógamas. Y por último, otro factor que no es tan que se visibiliza menos, pero también es la disposición a las mujeres más adultas de manipular sus propios genitales. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, la copa menstrual ha tenido tanta cabida en los jóvenes, pero no en las personas adultas. Porque esto de tocar sus genitales, cuando no había una formación, como decía yo antes, en cuanto a anatomía, tan básico como saber por dónde pierdo mi sangre menstrual todos los meses, por dónde paro, por dónde orino. Muchas mujeres todavía no conocen, nunca se han mirado sus genitales. Entonces, incentivarlas a que los toquen, a que introduzcan un dispositivo por la vagina, a algunas les genera esta sensación de rechazo inmediato.
Por lo menos esa desde mi visión como matrona. Gracias. Agustina, no sé si quieres continuar. Sí, mira, en este diálogo de Julieta y María José, hola María José, hola a todas, me hace pensar en una pregunta que nos hicimos en el equipo que hemos estado trabajando en Entre Condones. ¿Por qué es importante que una ONG como Fundación Sabia investigue y levante información acerca del condón femenino, condón vaginal y ahora condón interno? ¿Ya? Y es que a pesar de que que apareció ya hace 36 años, aún sigue siendo una herramienta de prevención desconocida a nivel social. Y aún se discute y hay divergencia si este condón femenino realmente es tan efectivo o no en la prevención de embarazo, ITS, y si realmente otorga autonomía a las mujeres, ¿ya? Y entonces pensando en que la Fundación Sabia es una ONG que construye conocimientos comunitarios, que toma en cuenta la opinión de las personas y las comunidades, esta investigación entre condones ha trabajado conocimiento científico, ha construido evidencia. Yo creo que es el punto de partida para que nosotros sigamos construyendo instancias y construyendo iniciativas de discusión, aprendizaje, sobre todo estas tecnologías que contribuyen no solo a la prevención, sino a la salud sexual. Yo creo que la importancia de este desafío es la invitación a seguir trabajando juntos en la construcción de aprendizaje. Eso es lo que yo quería decir, y eso lo refleja entonces, por ejemplo, el diálogo que acabamos de tener entre Julieta y María José, porque todos aquí tenemos algo que aportar para construir, como decía Marco, cómo seguimos ahora, cómo aportamos a la prevención. Eso. Hay otro aspecto que me gustaría agregar a lo que acaba de decir la Agustina, que también es un pilar importante desde la Sabia, pero la Sabia es en conjunto con otros, ¿ya? Y ese es un pilar. ¿Cómo vamos construyendo estos espacios de aprendizajes y de conocimiento de prácticas con otros? ¿Ya? Y ir rompiendo, porque nosotros también sabemos lo difícil que es trabajar dentro de lo que es la propia sociedad civil, ¿ya? Tiene fortalezas y tiene también sus barreras. Para poder generar estos cambios desde donde estamos ubicadas, requerimos, ¿ya?, este intercambio y de ir haciendo como frentes comunes, por así llamarlo, ¿ya? Como dice como dicen, el feminismo y el movimiento feminista ha abierto muchos caminos, ¿ya? Al igual que lo han hecho en sus minutos ya otras comunidades diversas u otras, ¿ya?, que van abriendo espacios, ¿ya? Esos espacios, cuando logramos encontrar esos puntos en común para poder fortalecer el conocimiento propio de la experiencia, que a veces ni nosotros mismos dentro de las organizaciones los validamos, ¿ya? Pero validar esa generación de conocimiento que surge desde las prácticas, desde la propia comunidad, es un tema que nosotros hemos desarrollado, sabemos que a veces es lento, sabemos que etcétera, etcétera, ¿ya? Pero yo lo pongo como eso, el desafío, cómo nosotros participamos desde la comunidad, para la comunidad, generando esta mirada, ¿ya?, de un nosotros, ¿ya? Y esa es una experiencia que vamos a tener ahora en concreto, ¿no es cierto?, en el territorio, a ver cómo generamos con el Matival y con todas las áreas distintas, un espacio, ¿ya?, donde podamos encontrarnos, porque encontrarse la oficialidad con la no oficialidad, ¿no es cierto?, tenemos que reconocer las diferentes barreras que existen hasta poder ir buscándole el camino y poniéndonos, yo creo que bien de acuerdo en cuál es el objetivo más bien común. Aquí hay un objetivo o un desafío tremendo,
que se ha mencionado, que es el tema de la educación sexual. Educación sexual integral, educación sexual, etcétera, etcétera, ¿ya? Estamos en etapas de desarrollo como país, ¿ya? Con una tremenda oportunidad, ¿ya? Tremenda oportunidad de poder ir haciendo nuestras propuestas y nuestras llegadas desde los distintos ámbitos en que nos estamos moviendo, ¿ya? Para que el tema como el derecho a la educación integral y con todas las comas que les queramos agregar, lo tengamos presente. Como dicen aquí, como dice la Marci, varios, el cambio de cabeza, el cambio cultural con respecto, estamos hablando de un elemento, ¿no es cierto?, para poder usar en relación a la prevención, requiere de un contexto que, ¡pum!, en algún minuto esto va a cambiar la historia, por así llamarlo. Ya esto no solamente ahora, eso en la historia así es. Llega un momento que hay un punto crítico, ¿no es cierto?, el número crítico, la situación crítica, que genera ese cambio. Yo creo que estamos en un momento en que efectivamente sí logramos mirarnos en nosotros, ¿ya? En que podemos, se van a concretar o a materializar estos como anhelos que vienen de distintos partes y momentos. Mati, ¿estás con el dedo parado? No sé si quieres hablar. Sí, muy breve, dos cosas que como un poco para responder un poco a la intervención de Marco, a quien le mando un saludo, gracias también por estar acá y siempre estar apañando en espacios tan significativos, y alguien más que habló después de Marco. Dos cosas quería decir, que creo que a veces cuando hablamos de sexualidad y género y cuando hablamos de educación sexual, como que siempre hay circunloquios en torno a lo que creo que es central, siempre como que se está tapando el sol con un dedo, que es el placer y el deseo. Como si es que no hablamos de eso, sino hablamos de la aproximación a esos elementos, vamos a mantener pudores a la hora de hablar sobre, o a la hora de educar sobre sexualidad y sobre género. Y creo que también es importante hacer consideración de que no solamente necesitamos educación sexual, como, por ejemplo, para prevenir ITS o para poder prevenir embarazos, etcétera, sino que también para aprender acerca de afectividad. Por eso hablamos de educación sexoafectiva integral. Entonces, cuando hablamos de que hay personas que no tienen una relación cercana con sus genitales, o personas que, teniendo toda la información de mecanismos de prevención, no los usan por el hecho de que tienen una desigualdad de poder de negociación con sus parejas, estamos hablando de que hay una situación de falta de educación afectiva también, porque existen pudores a la hora de hablar del cuerpo, a la hora de tomar acuerdos respecto al comportamiento erótico que se da con una persona en un colectivo, y creo que eso también es un desafío que no podemos perder de vista, como que pareciera que estamos tan mal acostumbrados a que haya una resistencia tan fuerte en los sectores conservadores a hablar de sexo, donde pareciera que fuera mucho pedir el que se enseñara, por ejemplo, a usar preservativos de todo tipo en campañas públicas, en su momento también en la televisión, que era como los medios más importantes en los 90, los 2000, pareciera que eso fuera como pedir tanto que ya conseguir eso fuera como algo ya muy significativo. Creo que precisamente este espacio de transformación, esta cuarta ola feminista, nos permite soñar más allá. Espero, por ejemplo, que la Constitución ojalá establezca, como se hace en la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, que se proteja constitucionalmente el derecho a educación sexoafectiva integral. Chile es uno de los pocos países que no tiene una ley de educación sexual integral, tiene una ley que es la 20.418, que no regula educación sexual integral, solamente acceso a anticonceptivos, y tiene un artículo muy breve acerca de, y de ese artículo todo el mundo se agarra para tratar de generar programas de educación sexual, pero no hay una regulación detallada de estos elementos, y creo que ahí la relación entre las organizaciones de la sociedad civil, que tiene una perspectiva de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, con espacios institucionales que estamos abiertos a poder difundir esta información, estos conocimientos, libre de prejuicios, libre de pudor y de discriminación, creo que es un espacio sinérgico, que puede generar sinergia para la transformación que está exigiendo el país hace mucho tiempo. Así que eso, estoy lleno de agradecimiento nomás por esta conversación. Bien, estamos en el tiempo. Si hay alguien que quiere la última palabra, algún último comentario. Si no los hay, nos vamos a descansar, ¿ya?
María José, ¿quieres decir algo? Sí, yo solo, bueno, agradecer infinitamente, al igual que el compañero, esta posibilidad de poder conversar respecto a estas temáticas que son tan atingentes, y también recalcar la importancia de lo que decía nuestro compañero anterior respecto a la educación sexual. A mí me pasa que, claro, siempre se marca el concepto de afectividad, pero en teoría y en concepto lo sexual debe incluir la afectividad. De hecho, la educación sexual integral incluye mucho más que la educación sexual de métodos anticonceptivos o de métodos de barrera, ¿cierto? Incluye la relación con un otro, la relación con nosotros mismos, el autocuidado, el respeto, el consentimiento, palabras tan que uno aleja de repente de lo sexual, pero que van incluidos dentro del concepto. La sexualidad es mucho más que la relación coital o una relación de contacto físico, tiene que ver con una relación con un medio. Entonces, aquí también ver experiencias, como el compañero dijo en Ecuador. Bueno, acá nosotros tenemos experiencias muy buenas desde la UNESCO también, en educación sexual integral, como programas que son persistentes en el tiempo, que no son solo una visita de un profesional de salud a un colegio, sino que tienen que ver con trabajar con docentes en el pregrado, durante la estadía en los colegios, con los apoderados, con los mapadres y con los niños, que también va a ser esta triada, va a lograr una integración mayor de los conocimientos. Pero aquí en Chile lo estamos abordando, como decía recién, de una manera que es absolutamente como negativa, desde lo punitivo y no desde el placer y no desde la satisfacción personal. Creo que eso quería remarcar para que le diéramos la importancia que creo que merece el tema de volvernos a apoderar de nuestros cuerpos y de nuestro placer para poder vivir una sexualidad plena, una salud sexual integral, que es nuestro objetivo. Así es. Muchas gracias a los que se han conectado y muchas gracias Valentina, Marcela, María José y Matibal. ¿Ya? Gracias al equipo que está detrás de bambalinas permitiendo que esto funcione. ¿Ya? Así que hasta una próxima. Por ahí nos encontramos. Sí, les voy a pedir, si es que quieren prender sus cámaras para sacar una pequeña foto aquí para registro. Para registro personal de la fundación, por favor. Así que los que quieran, obviamente, voy a dar aquí la... Mientras hacemos eso, quiero recordar ese Luis consejo. Antonio. Está con Nio. Perdón. Vamos a ver. Ya, súper. Estamos en todo entonces los que quieren Marcela, participar. conéctate. Vamos a sacar la foto, voy a hacer la cuenta de 3 para que ahí hagan... Entonces va, 1, 2, 3. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A descansar. Muy bien. Buenas noches, gracias. Gracias, que estén muy bien. Lindo. Todas. Ahorita. Bien.